Preguntarnos qué es el arte puede llegar a ser tan infructuoso como preguntarnos qué es el amor. El otro día leía en una de estas redes sociales un artista medianamente reconocido haciendo preguntas, preguntaba qué tiene de bueno y de malo el amor. Por definición, el amor no puede tener nada malo. Si algo malo aparece en eso que consideramos amor, bueno, será que es algo parecido al amor, pero que no es amor, porque si es genuinamente amor, no puede tener nada malo. Seguramente hay muchos tipos de amor, como evidentemente hay muchos tipos de arte. En este video no vamos a hablar de amor, sí vamos a hablar de arte que quizás sea algo parecido. ¿Qué es el arte? Por de pronto sabemos que hay diferentes tipos de arte, ¿no? Digo, si consensuadamente se dice que el cine es el séptimo arte, si por ahí se dice que el cine es el séptimo arte y nadie lo discute, nadie dice, no, te estás equivocando. Bueno, es porque evidentemente damos por hecho que antes del cine hay previos otros 6 artes, ¿no es cierto? Digo previo porque si el cine nace hacia fines del siglo XIX, principios del XX, quiere decir que los 6 primeros artes fueron creados con anterioridad. Es muy probable que en la historia de la humanidad el primer arte, la primera arte, es el arte en singular, son las artes en plural. Bueno, es probable que en la historia de la humanidad, decía, la primera de las artes haya sido el dibujo y la pintura. Tal vez cuando el hombre no tenía palabra, no sabía hablar, un día se manchó la palma de la mano con algún tipo de pintura y la plasmó la palma de su mano en la pared de una cueva. Eso es arte, ustedes me dirán, y tal vez no se dio cuenta que manchó la pared con la palma de la mano. Mi gatito sube a la mesa y con sus patitas deja las marcas en el mantel y no lo hace a propósito, ¿no es cierto? Claro, si el gatito pudiera distinguir que en determinado momento el mantel de la mesa no tiene las marcas de sus patitas, pero que si deliberadamente se sube a la mesa y camina por ella quizás deje esas huellas, entonces por ahí empieza a calcular la diferencia y empieza a producir arte. Algo de esto tiene que haber habido en la antigüedad, allá en el tiempo de las cavernas, porque las marcas que aparecen de huellas de palma de mano en las paredes se presentan de manera sistematizada, ¿no es cierto? A veces aparecen unas al lado de otras, en algún tipo de orden. Algunas paredes tienen estas marcas y otras no, dentro de las mismas cuevas. Con lo cual podemos prever una intencionalidad del hombre de dejar esas marcas, esas huellas, ¿no? Que después esas figuras van a evolucionar en figuras de diseño, ¿no es cierto? Representación de animales, por ejemplo. Entonces podríamos decir que dibujo y pintura son las primeras artes y que pueden reunirse bajo el rótulo de artes plásticas, pero sin lugar a dudas es el dibujo la primer técnica artística. Pensamos en términos de dibujar, asociándolo enseguida con el elemento lápiz, ¿no es cierto? Pero vamos que dibujar se puede dibujar con los dedos, se puede dibujar con una brocha, se puede dibujar con un pincel. Después ustedes me dirán, bueno, pero también existe la serigrafía, existe el grabado. Sí, pero previo a la elaboración de un grabado de la serigrafía tiene que haber el dibujo, ¿no es cierto? Incluso en la pintura misma, al pintar de manera figurativa, desde ya se está dibujando. Cuando se pierde la figuración o cuando se la ignora,
Bueno, entonces entramos en el arte abstracto, donde la presentación es nada más que espacio, color e iluminación. Ahí sí, claro, no hay dibujo, porque no hay representación absolutamente de nada, excepto de dimensión, de iluminación, de color, de puras abstracciones. Pero eso ya es una especulación, digo, que ya denota algún grado de vanguardismo. Cierro este pequeño tramo específico sobre el arte plástico, de la plástica, destacando, me parece a mí, un vicio del oficio que suelen tener los pintores, los artistas plásticos, de hablar en términos de arte en general, cuando nada más están remitiendo a su propia especificidad, como si la poesía no fuera arte, como si la música y el canto no fueran arte, la danza, el teatro, todos los demás, ¿no es cierto? Después del dibujo y la pintura podemos pensar que en su evolución el hombre empieza a hablar, y al hablar empieza a construir relato, y al construir relato empieza a generar literatura, que en su forma más refinada puede verse encarnada en la poesía. Al menos durante muchos siglos, inclusive hasta fines del siglo XIX, incluso principios del siglo XX, literatura no era considerada sino la poesía. La literatura narrativa es resistida durante mucho tiempo ser considerada un arte. Pensemos que en la evolución humana, otra vez, si el hombre adquiere la palabra, primero va a ser de manera oral, ¿no es cierto? Y con la oralidad empieza la construcción de relato. Y probablemente también con la oralidad nazca la poesía. Uno como puede, sin lugar a dudas, estos pasajes de fase a fase evolutiva no han sido estancos, no han sido diferenciados por límites umbrales definitivos, ¿no es cierto? Las evoluciones suelen estar construidas en eslabonamientos cuyos límites son un tanto indeterminados, difusos, confundidos. El hombre empieza a hablar, empieza a construir relato y posteriormente esa comunicación y ese relato va a ser llevado a la escritura. Seguramente con la escritura es que la poesía y la escritura y los textos en general, quiero decir, cobran mayor relevancia y mayor fortaleza y mayor definición. No obstante, vuelvo a decir, durante muchos siglos la poesía va a ser el arte literario por antonomasia y la narrativa dejada de lado como algo demasiado vinculado a la oralidad vulgar, ¿no es cierto? Sin gracia. Si es vulgar no tiene gracia. Cierro diciendo que, bueno, es hacia el siglo XX en que entonces la narrativa empieza a ser recuperada, empieza a ser revisitada en sus fundamentos, en su funcionamiento por muchos teóricos, y hoy por hoy es considerada parte del arte literaria, tanto así como la poesía. Podemos pensar que si la poesía contiene su propia musicalidad o se basa en gran medida en la musicalidad, en el ritmo, en la armonía y en la melodía que constituyen a la sonoridad de la palabra, bueno, es muy probable que de la poesía se haya pasado al canto, ¿no es cierto? Y que del canto se haya pasado a la música, y ya tenemos entonces la tercera
tipificación del arte, música y canto. Música y canto tomando el sonido como su dimensión, su material principal, el canto tomando el cuerpo físico mismo del sujeto como instrumento de composición y de ejecución musical. Esta instrumentalidad se ha traspasado rápidamente a otros objetos, a un tronco al que se le pueda golpear y sacar un ritmo, ¿no es cierto? A una tanza estirada que se pueda calibrar y de ahí sacar una escala musical. Pero bueno, ya tenemos determinadas las primeras tres artes, ¿no es cierto? En una hipotética evolución concomitante al desarrollo de la humanidad. Dibujo y pintura, artes plásticas, la primera tipificación, le seguiría poesía y arte literaria en general, luego canto y música. Es posible que después del canto y de la música naciera la danza, ¿no es cierto? La necesidad de expresar con el cuerpo lo que la música produce, provoca. Y con la danza tenemos entonces la cuarta tipicidad del arte. Y es posible también que con la danza, tal vez tomando ya un mayor control racional consciente del movimiento del cuerpo, incluso excluyéndolo de la dimensión musical, entonces eso haya promovido el teatro. Y ya entonces tendríamos en el teatro la quinta tipicidad artística. El teatro que tal vez debamos entenderlo como algo más de lo que quizás hoy entendamos el teatro, la función del actor como imitador de una construcción psicológica, incluso literaria, ¿no es cierto? Un guión, hoy da la sensación de que un actor sin personaje no puede actuar, incluso en lo que nosotros hablamos, pensamos, un improvisador, aún así, tal vez, desconozco y a lo mejor me equivoque, un actor me da a veces la sensación de que necesita prefigurar aunque sea en 4 líneas, un personaje mental al cual luego va a transferir a su físico, a su corporalidad y lo va a encarnar, ¿no es cierto? Es posible, digo, que en una primera acepción el actor fuera nada más que un actuante, un alguien que acciona, ¿no? No obstante, veamos que siempre todas las ramas del arte conllevan un grado importante de voluntad y de intención. Antes de todo esto que estamos hablando, o durante, o después, alguien se habrá puesto a modelar la arcilla, otro se habrá puesto a tallar la madera, otro se habrá puesto a tallar la piedra, con lo que nace nuestra sexta tipología artística. No necesariamente, vuelvo a decir en otras palabras, que esto tenga que ser así siguiendo una concatenación histórica, pero bueno, entonces aparece la escultura, ¿no es cierto? En algún lugar tenemos que acomodar la escultura, sea por talladura en la piedra, en la madera, sea por modelación en la arcilla, pero aparece la escultura, la sexta forma artística, para entonces sí llegar al siglo XX con el séptimo arte, el cine. Y alguien podrá preguntarse, pero previo al cine no está la fotografía artística. No sé yo si en sí mismo la fotografía es un arte, me parece que en principio es una técnica, ¿no? De la misma manera que decíamos que el grabado, la serigrafía, son técnicas, en todo caso son artesanías.
que remiten a la primera, a un arte sí genuinamente original, como puede ser el dibujo en el caso del grabado, de la serigrafía, y en todo caso la fotografía y el tratamiento artístico de la fotografía nos va a llevar al cine. Y si no es así, será entonces que el cine no es el séptimo arte, sino que es el octavo. La verdad que no tiene mayor importancia, me parece. Con esto que así acabamos de analizar, hemos ido de la pregunta inicial, que es el arte, es decir, de pensar de manera escueta el todo, hemos ido a las partes, y ahora podemos volver al todo, tal vez de una manera, al menos procurando algún grado de integración de lo pensado, de lo visto. Hay muchos teóricos, hay muchos estudiosos que han procurado una definición del arte desde diferentes ópticas, desde diferentes lugares, que han problematizado la cuestión. Walter Benjamin nos dice que a partir de la reproducción técnica del objeto de arte, a partir de su serialización, muere o se corre el riesgo de que se pierda la noción misma del arte, ¿no es cierto? Por repetición hay algo de lo indecible del arte que parece que se fuga. Esto lo advertimos, por ejemplo, cuando escuchamos 100 veces la misma canción, ¿sí? Que tal vez la primera, la segunda, la tercera, mucho tiempo después nos ha conmovido la canción, hasta que llega un momento que se nos automatiza de tal manera que esa canción que antes nos conmovía, ahora nada más es un timbre, ¿no es cierto? Es un jingle. Por decir un caso, Yesterday de los Beatles. A lo mejor la primera vez que lo escuchaste, le hablo un poco a la gente de mi generación. Los de nuestra generación, bueno, la primera vez que hayamos escuchado Yesterday, el tema, la canción de Beatles, y a ver, a lo mejor no te gustó, y a lo mejor se te cayeron las lágrimas, pero lo escuchaste tantas veces, tantas veces, tantas veces, tantas veces, que hoy lo pones y la verdad por ahí no te dice nada, o tenés que hacer un esfuerzo muy significativo, evocar sensaciones de tu adolescencia, de tu niñez, para que otra vez algo te diga. Con las artes plásticas nos sucede que pensamos que conocemos cuadros buscando reproducciones en internet, ¿no es cierto? Incluso comprando libros, catálogos de pintura. No sé si en la mayoría de los casos, pero en una gran cantidad no es la misma experiencia estar delante de la reproducción que estar delante del original. Esto quien haya pasado alguna vez por un museo pudo haberlo experimentado, constatado, porque si bien el motivo y la figura de conjunto es la misma, pero cuando uno está dentro de un museo y está frente a una pintura y de pronto se da cuenta del grosor de la pincelada, ¿no es cierto? Y nota el trazo y ve que los contornos y las líneas que constituyen la composición, que quizás en la fotografía se vean mucho más definidas, en el original no lo es tanto, porque tal vez la cámara fotográfica tiende a sintetizar diferencias, ¿no es cierto? A reorganizarlas, a reagruparlas. Y esto el ojo lo ve, y entonces la sensación ya no es la misma, y a veces nos puede pasar que de solo haber visto reproducciones, tal pintor no me gusta, pero cuando lo tenés delante es otra cosa, ¿sí? Rescatás todo lo que la reproducción no te estaba mostrando. A esto Walter Benjamin le llama l'aura. El aura que es casi como un momento místico de recuperación
de la noción de arte que tiende a desaparecer en esa serialización, en esa repetición de fábrica, ¿no es cierto?, de productividad. Qué sé yo, les cuento un caso particular. Me pasa que hay películas que me han gustado muchísimo y las he visto tal cantidad de veces que te las puedo, creo que contar de memoria y describírtelas. No te digo fotograma a fotograma, pero sí escena a escena. Y por ahí me gustan tanto las películas que si las están pasando por cable o si estoy sin nada que hacer, la vuelvo a ver y ya sé lo que va a pasar y ya no, ni me sorprende, ni me conmueve muchas escenas. Pero me pasa, por ejemplo, con El Padrino parte 3 de Francis Ford Coppola, que insisto, una como tantas otras que me gustan, las veo, ya sé lo que va a pasar, las repaso, ¿no es cierto? Pero llega una determinada escena que es cuando al protagonista, a Michael Corleone, le matan a la hija. Que sea la vez que sea que vea esta película, ahí yo creo que, bueno, Walter Benjamin me diría, sí, pibe, ahí estás, pibe, bueno, sí señor, ahí estás recuperando el aura de la película, al menos desde mi propia experiencia. Esto no quiere decir que a todo el mundo se le vaya a repetir en la misma escena y del mismo modo. A lo mejor esa escena, cuando la viste la primera vez, te pasó por alto y no te interesa, no te parezca que sea lo mejor. ¿Acaso si te gusta esa película? En todo caso, me parece a mí que Benjamin diría, si hay aura, hay arte. Vuelvo a decir, el aura sería esa experiencia cuasi mística, ese momento de conmoción que podés tener vos en cualquier momento frente a una obra de arte. Si experimentaste el aura, si sufriste la conmoción, eso entonces ahí estás corroborando el arte. Es importante la observación y la advertencia que nos hace Walter Benjamin, me parece a mí, porque el arte no ha sido siempre el mismo en todos los momentos de la historia, ¿no es cierto? Si pensamos que un músico clásico iba a componer una sinfonía que tenía que durar el tiempo que una persona le llevara, prepararse en su casa, ir a la sala de concierto, presenciar el espectáculo, después de ahí tenía que cenar y volver a su casa, y en una época donde no existía el automóvil se iba a tener que tomar un carruaje, ¿sí? Y esa disposición de tiempo no era muy prolongada, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura una sinfonía de Beethoven? Y 40 minutos, 45 minutos. Creo que la más larga son 55 minutos. Y en esa ocasión se me ocurre que el público estaba mirando la hora y diciendo, bueno hermano, que se acabe, que anochece, hace frío y tengo que volver a casa, ¿no es cierto? Después, esa durabilidad de la producción musical se iba a tener que ajustar cuando aparece la posibilidad de grabar, de hacer registro fonográfico a la capacidad del soporte, ¿no es cierto? Entonces aparece primero el disco de pasta, después aparece el disco de vinilo y tenía una capacidad ajustada de duración que por ahí se extendía ya un poquito más a lo que venían siendo las composiciones clásicas, ¿no es cierto? Las sinfonías. Por ahí en un disco de vinilo, cuando se empiezan a hacer los registros fonográficos, cuando se imprimen las sinfonías de Beethoven, vos veías que le sobraba un margen, ¿no es cierto? Que muchas veces te lo completaban con algún concierto más breve, con alguna piecita musical. En la era del registro fonográfico, bueno, tal vez un creativo, un creador quería hacerse un artista, quería hacerse un poco loco y emprender un proyecto mayor y entonces el disco salía doble.
Después esto se subsana con la aparición del CD, que un CD tiene mucha mayor capacidad, ¿no es cierto? Entonces ya los artistas no componen como se componía 12 canciones, ¿no es cierto? 6 y 6 por cada lado del disco de vinilo, y ya empiezan a sacar discos de 22 canciones, ¿no es cierto? Medidas estándar, ¿no es cierto? Se empieza a estandarizar la duración de una canción, la duración de una pieza artística. Y volvemos a recaer en el concepto de producción serializada, de fábrica, en la que estaba observando Benjamin. Algo similar ocurre con el cine, que de cortometrajes se pasan a mediometrajes, a largometrajes, que en un principio no van a durar más de 60 hasta 90 minutos, hasta que a alguien se le ocurre la idea de hagamos una hiperproducción. Al principio de los tiempos, creo que en los años 30, 40, cuando salió por primera vez una película que durara 120 minutos, ¿no es cierto? Fue un escándalo, fue como, mirá cuánto tiempo vamos a tener encerrado a una persona en una sala de cine. Hoy creo que si las películas no duran por lo bajo 120 minutos, la gente se siente estafada, ¿no es cierto? Las películas pueden llegar a durar 3 horas. Al margen de esto, de lo que venimos tratando hasta aquí, vemos que no estamos muy cerca de arribar con todas estas elucubraciones y observaciones que vamos haciendo, no estamos demasiado cerca de definir qué es el arte, ¿no es cierto? Si alguien nos preguntara qué es el arte. Entonces me parece que uno tiene que empezar a tomar decisiones. Uno tiene que empezar a hacerse responsable y intentar al menos lograr un criterio propio acerca de qué es eso a lo que llamamos arte. Yo en realidad creo ser bastante perezoso, digo, para esta cuestión. Yo prefiero tomarme prestado el pensamiento de otro, en este caso un filósofo, Friedrich Schelling, si no me equivoco. Un filósofo que creo que en su momento no observó tanto al arte en sí mismo como lo que es el proceso artístico, ¿no es cierto? Esto creo que hacia fines del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Si ahora lo estoy recordando mal, después saben que lo rectifico siempre con un textito por acá, por acá. Schelling decía que el artista encuentra aquello que el filósofo procura alcanzar y no sabe cómo, porque el filósofo no es artista. Y tal vez ocurra de que el artista no sabe cómo fue que alcanzó eso que el filósofo procuraba, pero sí lo logra. Vos querías esto y no sabías cómo conseguirlo. Yo lo tengo y no sé cómo lo conseguí. Algo así sería la relación. Entonces lo que podía hacer Schelling era observar al artista en proceso, analizarlo, para de alguna manera concluir qué es el arte. Schelling decía que el sujeto humano, cualquiera sea, mucho antes que Freud, ya decía que el sujeto humano está compuesto por una parte consciente y por una parte, Schelling no existía quizás el concepto de inconsciente, él hablaba de una parte no consciente, ¿no es cierto? Entonces decía Schelling, el sujeto humano de tipo artístico concibe una idea, se apropia de materiales. Si es un pintor, tomará un lienzo y tinturas y pinceles. Si es un poeta, agarrará papel y pluma en aquel momento. Un músico, su instrumento. Así cada artista en su disciplina tiene una idea que elaborar de manera artística y se pone manos a la obra.
empieza a trabajar, empieza a darle forma a su material y en algún momento es arrebatado por la inspiración, digamos, por factores de su dimensión no consciente. Y entonces llega un momento que el artista se pierde en eso que empezó y empieza como la obra a cobrar vida propia, a tomar dominio de sí misma y en perjuicio del autocontrol y del control del proyecto que inicialmente el artista pudo haber prefigurado. Entonces llega un momento donde el artista sufre porque su obra va para donde se le ocurre y él ya perdió el control de la situación y ya él empieza a ser el instrumento de la obra y sufre y sufre y sufre hasta que en determinado momento se tira para atrás, lo mira y dice, joder, se terminó, es esto, está acabado. Entonces se imaginarán, claro, la satisfacción y la plenitud frente a la obra terminada del artista es inconmensurable. Y si todo esto sucede, dice Schelling, bueno, ahí tenemos una obra de arte. Entonces eso es arte, no importa si está pintado, si es para ser escuchado, si es para ser mirado o leído. Al menos eso es lo que dice Schelling, yo qué sé. Pero de todas las teorías que podríamos llegar a... les vuelvo a decir, la que a mí más me interesa, la que más me resuena, digamos, como verdadera, ¿no es cierto? Un poco idealista este muchacho Schelling y parece que sí, ¿verdad? Gustos son gustos. En fin, mis queridas, mis queridos, querides, ustedes saben, todavía estamos iniciando febrero. Aprovecho, digo, que estoy concluyendo este video para contarles que ya en marzo comienzo el año lectivo, no sé cómo se diría, bueno, un taller literario, el taller literario que hace ya varios años que vengo llevando adelante. Siempre me tomo vacaciones en el verano y ahora en marzo empezamos de nuevo el taller literario de manera virtual por videoconferencia. Si nos encontramos lejos, de otra manera, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, en la zona, digamos, entre Boedo y Almagro y Valvanera, podemos hacer encuentros presenciales con todos los recaudos de la ley, barbijos, alcohol en gel, por favor, y todas las recomendaciones que nos hace la OMS debido a este caso de pandemia que parece que nunca va a terminarse. Bueno, con todos los cuidados podemos hacer, pero de cualquier manera lo eligen ustedes si prefieren algo presencial o si prefieren virtual por videoconferencia. Me escriben por privado, por el chat de Facebook o por email, seguro toda esta información está apareciendo en alguna parte. En este mismo canal hay una colección de videos que tienen el título de Tips de Escritura Creativa. Hay unos 15 videos de esa colección subidos, creo que todos tienen la misma tapa, ¿sí? Y ahí pueden ver, bueno, cuál es el enfoque que yo le doy al taller, siendo que nos aplicamos tanto a la producción de poesía, de narrativa en sus diferentes formas, cuentos, podemos analizar proyectos de novelas, si es tu caso. Algunos ya saben cuál es mi enfoque, otros vuelvo a insistir con el tema de la colección de tips, que ahí, bueno, de ver 2 o 3 videos creo que van a entender cuál es mi enfoque, con qué temperamento y con qué ideas previas yo ofrezco un taller literario. En fin, arrancamos en marzo, esto no significa
que no puedas inscribirte en abril, mayo, junio y más adelante también. Yo generalmente todos los años empiezo a trabajar en marzo, me tomo una mini vacación de 15 días en agosto y cierro el ciclo para las fiestas de diciembre hasta el año siguiente. Pero el caso del taller literario, quiero decir, no es un curso donde hay un temario a seguir, que si no empezaste en marzo, entonces te atrasaste y ya te perdiste de algo. Arrancamos de cero permanentemente, es un taller, no es un curso, no hay temario. El temario lo traen ustedes, lo proponen ustedes. Sin más, queridos, queridas, me despido hasta el próximo video, como les digo siempre, esperando, les haya gustado este video, les guste el canal, se suscriban, lo recomienden, lo compartan. Sean felices, tengan gratas vidas, gratos días, gratas lecturas, gratas escrituras. Y nos despedimos entonces ya así, hasta el próximo video, hasta prontito.